Hola, muy buenas tardes. Les voy a hacer la clase que les prometí. Voy a compartir la pantalla. Así de esta manera, todo lo que muestre se queda compartido. Espero que así sea. Em, bueno, entonces, lo primero va a ser que vamos a revisar la materia ya de dividendos, distribución de dividendos provisorios y dividendos mínimos obligatorios. Lo primero vamos a compartir y vamos a explicar la contribución que hizo Tamara Mesías, ¿verdad? Y ya saben ustedes que el diseño que llevó en clase y luego lo grafican y lo estructuran de manera más amistosa, más entretenida. Entonces, en este caso, Tamara usó colores, usó un fondo negro. Lo que interesa aquí es lo siguiente. Yo les decía, en el año 2020 se devenga el resultado del año 2020. O sea, aquí también se podría mejorar todavía poniendo una indicación que aquí este es el resultado del 2020. El resultado de 2020 en una sociedad anónima se va a distribuir finalmente cuando se declare el dividendo por allá por abril, fíjense bien, estoy mostrando, en el 2021. Sin embargo, se pagan dividendos a cuenta de la utilidad del 2020 en el 2020. Y esos son los que se van a llamar dividendos provisorios, dividendos anticipados. Ya, dividendos provisorios o dividendos anticipados. Y en el año 21, ustedes saben que va a ocurrir la apertura de las cuentas patrimoniales permanentes, o sea, las cuentas activo, pasivo, patrimonio, ya patrimonio con saldo deudor acreedor, sabiendo que acreedor aumenta el patrimonio y deudor rebaja, resta el patrimonio. ¿De acuerdo? Uno suma, el otro resta. Y después que hagamos ese registro nos va a aparecer la cuenta pérdida y ganancia o resultado del ejercicio. Después nosotros, no tan lejos, ¿verdad? Se va a hacer la acumulación del resultado. ¿Qué significa esto? Que vamos a traspasar desde pérdida y ganancia a utilidades retenidas. Y allí hay que ver si hay pérdidas acumuladas que absorber, ¿verdad? Si hay, digamos, en definitiva, alguna decisión distinta sobre el capital, pero finalmente la declaración de dividendo y los acuerdos se hacen en abril de cada año cuando ocurre la junta. Y ahí el directorio, ¿verdad?, da cuenta de que hubo un dividendo provisorio en el año 2020 respecto a la utilidad del año 2020, informan el resultado del 2020 y al término del periodo 2020 ha tenido que hacer, ¿verdad?, el reconocimiento del dividendo mínimo obligatorio, es decir, en el periodo en que se devenga el resultado, se tiene que reconocer cuánto le corresponde a los accionistas de ese resultado. Y la regla es que es al menos el 30% de la utilidad líquida. Puede ser mucho más. Pero al menos eso. Y utilidad líquida, que es por definición el resultado del 2020 menos el saldo de la cuenta pérdidas acumuladas si la hubiera. Por lo que les decía el otro día, que la idea es que las pérdidas tienen que ser absorbidas de manera de proteger al patrimonio y no seguirlo, ¿verdad?, afectando con retiros o con dividendos que se reparten. O sea, cuando se pierde algo, después no se puede repartir esa utilidad. ¿De acuerdo? Avanzamos entonces, aquí teníamos nuestra activa, perdón, nuestra antigua eh, trabajo que nos había hecho Catalina, y aquí está mucho más que después posteriormente probablemente Tamara me lo va a complementar. Aquí teníamos el año X3
Aquí teníamos el pago anticipado, un dividendo provisorio. Al cierre del X3 teníamos que reconocer el dividendo mínimo obligatorio. Después, posteriormente, en abril ocurría la distribución de dividendos, donde además de ese dividendo mínimo obligatorio, ¿verdad? Descontados los provisorios, además podíamos entregar un dividendo adicional, que es un exceso por sobre el dividendo obligatorio, ¿ya? Y también se podría distribuir dividendos opcionales. ¿Qué significa eso? De que se da a elegir entre recibir acciones, sean propias o en los que tiene inversión la empresa, o dinero. Y todavía más hay otro dividendo que se puede hacer en el futuro, en cualquier periodo, que sería el dividendo eventual. Ya en cualquier momento la Junta de Accionistas puede acordar el pago de ese dividendo. Esto está en la ley, ¿eh? En la ley ustedes pueden encontrar todo ese detalle y en los apuntes que yo les he entregado. Veamos entonces. Ustedes saben que en este caso el X3 o el 2020 sería el equivalente, ¿verdad? El directorio de una sociedad acuerda hacer un reparto de dividendos provisorios de 4 pesos por acción. Las acciones que están suscritas y pagadas, o sea, las que tienen derecho, son 5.000. Por lo tanto, son 70.000 pesos que van a distribuir. Bueno, cuando eso ocurre, primero estaría como la declaración del dividendo provisorio y posteriormente el pago. Ya, acá tenemos que reconocer el dividendo provisorio, contabilizar. ¿Y cómo lo hacemos? Cargando dividendos provisorios, que es una cuenta de patrimonio con saldo deudor, se presenta restando al resultado del ejercicio, así como usted al capital le presentaban sumando el sobreprecio, pagaban las acciones, ¿verdad? La colocación, o restando cuando era el menor valor. ¿Se acuerdan? El menor precio en la colocación. Bueno, aquí el dividendo provisorio resta, pero al resultado. Resultado que equivale a la cuenta pérdida-ganancia, que es una cuenta de patrimonio, recuerden. Entonces, ¿cuándo disminuye el patrimonio? ¿Cuando se acuerda el dividendo y se declara o cuando se paga? Cuando se declara, porque ahí nace un pasivo, una obligación, una cuenta por pagar. Y ahí se está materializando la disminución del patrimonio. Recuerden que el patrimonio varía cuando varían partidas de activo y o pasivo. Posteriormente se paga ese dividendo provisorio, pero ya cargamos dividendo provisorio y abonamos dividendo por pagar, por lo tanto ahora disminuimos ese pasivo y entregamos el activo. Aquí no hay variación de patrimonio porque está disminuyendo un pasivo y está disminuyendo un activo por igual valor. Bueno, aquí vamos a decir que al término del periodo en el que se paga el dividendo provisorio, se tiene que reconocer el dividendo mínimo obligatorio. Y pueden haber 3 circunstancias, una de 3. Una, que el dividendo provisorio sea igual al dividendo mínimo obligatorio, o sea, no habría que pagar más. El tema es cómo lo reconocemos. No, la situación es que el dividendo provisorio fue más bajo que el dividendo mínimo obligatorio. El dividendo mínimo obligatorio es 84 y el dividendo provisorio fue 70.000. Pero ¿cómo lo contabilizamos? Porque hay más de una manera. O el dividendo provisorio es más grande que el dividendo mínimo obligatorio. Y esto es porque hubo una mayor pérdida de la estimada, ¿ya? O la utilidad resultó ser más baja que la estimada. Y la ley dice que el directorio es responsable solidariamente de restituir los dividendos que haya pagado en exceso. No se le quitan al accionista. En este caso, los dividendos provisorios se pagaron 70.000 y 57.000 era lo que debían repartido como dividendo. O sea, hay 13.000 que se pagaron en exceso. Bueno, hay 2 propuestas. Yo para no enredarlo voy a hablar de la que muchos utilizan, entre ellos algunos profesores de nuestra escuela, que yo no necesariamente utilizo, o sea,
si yo tuviera que hacerlo, porque creo que los dividendos mínimos obligatorios deberán reflejar el total, debieran registrarse por el total de dividendos que hay que pagar. Pero vamos a ver la solución que se va a aceptar y además la que vamos a usar, porque si no tendría que hacer dos pautas de corrección distintas, porque los alumnos podrían elegir entre una y otra y esa no es la idea. La idea es que resuelvan como les voy a enseñar ahora. Entonces, la situación A, los dividendos provisorios son 70.000. Ya al término del periodo, al 31 de diciembre, nosotros debemos reconocer el dividendo mínimo obligatorio. Pero como el dividendo mínimo obligatorio es igual al dividendo provisorio, ya fue registrado con cargo a dividendos provisorios, con abono a dividendos por pagar, luego dijimos dividendos por pagar a banco, a caja. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, nosotros vamos a tomar la utilidad del ejercicio, que aquí está incluida en las utilidades acumuladas, así que hay que buscar en el estado de resultados cuál es la utilidad del ejercicio y revisar si hay pérdidas acumuladas para determinar la utilidad líquida y aplicarle el porcentaje que se haya acordado, ¿verdad? Porque al menos debiera ser el 30%. Se calcula y nos dio que son los mismos 70.000. Luego, lo que ustedes van a hacer es hacer ningún registro. Ya, fíjense, cargaron dividendos provisorios, abonaron dividendos por pagar, cargaron dividendos por pagar y abonaron banco. Recuerden poner la X porque si no quedaría con saldo acreedor. En este caso, no se va a hacer registro por el dividendo mínimo obligatorio. No hay asiento. No aparece esa cuenta entonces. O si estuviera formulada, no hay cargo a esa cuenta. ¿De acuerdo? Ya. Segunda situación. No pasó lo otro, sino que pasó que el dividendo provisorio fue por 70.000 y el dividendo obligatorio que se calculó es 84.000, porque la utilidad distribuible era 280.000 y el 30% va a dar que hay que pagar un dividendo mínimo obligatorio de 84.000, pero ya se han pagado 70.000, por lo tanto quedan 14.000. En este caso, no se hace por el total, porque esa sería otra forma de registro. Y para no enredarlos, no se las voy a explicar. Esta es la solución que han dado anteriormente en otros cursos otros profesores y que continuarán dándola, y por lo tanto, para no confundirlos después, prefiero que aprendan esa solución. Y entonces se va a hacer por el complemento. Entonces ustedes van a reconocer el dividendo mínimo obligatorio por la parte que no fue cubierta con dividendos provisorios. O sea, dividendo mínimo obligatorio 14.000 a dividendo por pagar 14.000. Pregunta, ¿varía el patrimonio? Sí, ¿verdad? Primero varió en 70.000 y ahora varían los 14.000 restantes. Por lo tanto, el patrimonio está variando ahora en 14.000, en total 84.000 en el año X3. Veamos las cuentas. Bueno, el patrimonio se presenta como sigue. Teníamos entonces que después de contabilizar, nosotros vamos a mantener el saldo de la cuenta de dividendos provisorios, que se va a venir a resolver cuando se haga la distribución del resultado en el año siguiente, cuando se haga la declaración de dividendo. ¿De acuerdo? Recuerden que se abre, se acumula el resultado y luego se espera a ver qué decide el directorio en la junta de accionistas, lo que se aprueba, y allí se hacen los registros correspondientes de la declaración del dividendo. Por eso era tan importante que ustedes vieran el monito. Miren. Aquí. Al año siguiente se abre, se acumula el resultado, se lleva utilidad retenida y después que se hace la justa, se acuerda cómo se hace la distribución del dividendo. Y aquí es donde ustedes van a llegar con los saldos de dividendos provisorios, con los saldos de pagos, digamos, dividendos mínimos obligatorios, van a llegar con eso aquí. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos viendo acá. Entonces teníamos que llegamos con el saldo de dividendos provisorios y con el saldo de dividendos mínimos obligatorios que se generó al término del periodo anterior.
¿ya? Después de haber ocurrido eso, nosotros estamos sacando el patrimonio. Y así estarían nuestros saldos de nuestras cuentas al 31 de diciembre del X3 o al término del 2020 si estuviéramos trabajando con aquel diagrama que hizo su compañero, ya que replicó su compañero. Entonces dijimos dividendo provisorio a dividendos por pagar a banco, pero después al cierre vamos a tener que hacer el reconocimiento del dividendo mínimo obligatorio, vamos a cargar esta cuenta que es de patrimonio, que también tiene saldo deudor y por lo tanto se resta. ¿Y se resta qué? Al resultado del ejercicio. Ojo. ¿De acuerdo? Y les queda por pagar 14.000. En este caso ha disminuido el patrimonio por el pasivo, porque aquí no ha habido pago. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la tercera situación, en que el dividendo provisorio en el año ha sido 70.000 y el obligatorio debiera ser de 57.000. Claro, no correspondería reconocer dividendo mínimo obligatorio, pero sí aquí hay que reconocer que el dividendo provisorio se pagó en exceso y que esos recursos los tiene que restituir el directorio. Por lo tanto, lo que fue una disminución de patrimonio, hoy día es un aumento de patrimonio, porque la cuenta por cobrar al directorio es una cuenta de activo, no es de patrimonio, es de activo. Y los dividendos provisorios ahora van a ser más bajos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué tienen? Que el dividendo provisorio, que era 70, va a quedar en 57.000. Por lo tanto, el patrimonio ahora es más alto. ¿Se fijan? Porque el saldo que estoy rebajando es menor. ¿Cómo quedan las cuentas? Cuando se declaró el dividendo provisorio en el año X3 o el 2020, como estábamos mirando, se carga, ¿verdad?, dividendos provisorios, cuenta de patrimonio, se abona cuenta pasivo. Disminuye el patrimonio materializado en un aumento pasivo. Luego se cancela ese pasivo, se extingue pagando, ahí el patrimonio no varía, porque disminuye un pasivo, disminuye un activo por igual valor. Pero al cierre, no hay registro por dividendo mínimo obligatorio, pero sí van a rebajar los dividendos provisorios, por lo que tanto van a quedar con un saldo de 57.000, rebajando el patrimonio, restando, ¿verdad?, a la utilidad del ejercicio, y va a aparecer en el activo un activo por cobrar a directores de 13.000. Ese es el aumento de patrimonio. Y esa es la materia. Ahora vamos a revisar un ejercicio. Yo les dije no le íbamos a hacer muy largo, para que vayan estudiando esta materia y la vayan poniendo en práctica. Yo les seguiré después grabando otras clases, pero vamos a desarrollar un ejercicio. Entonces, el ejercicio va a ser uno que se aplicó en una prueba, ya en el segundo semestre del 2022. Porque es bueno que ustedes conozcan y vean el análisis del problema, lo que piden, la respuesta y el análisis de la variación de patrimonio, resultado y todo eso. En este caso es una sociedad anónima abierta que tiene la siguiente situación al 31 de diciembre del 2020. Lo que les debe quedar claro es que todavía no ha acontecido, ¿verdad? Porque ustedes tienen una utilidad de 150.000, una pérdida acumulada de 60.000, por lo tanto la utilidad líquida es la diferencia, o sea, 90.000. Si reparte el 30%, debió repartir 27.000, ¿verdad? Y solo ha repartido 9.000 anticipado. Aquí no está la cuenta de dividendo provisorio, tendría que registrar dividendos provisorios. Por lo tanto, esto es antes del dividendo provisorio. Entonces, se determina el patrimonio al cierre antes de distribución de utilidades. Pero eso va a ocurrir al año siguiente. Determine el valor libre de la acción al cierre antes que se distribuya la utilidad. Determine el dividendo mínimo obligatorio por acción. Y dice contabilizar el acuerdo de pago de dividendo mínimo obligatorio. Determinar el patrimonio después del registro de dividendo mínimo obligatorio. ¿Ya? Por eso que les contextualicé que realmente se tienen que dar cuenta que el dividendo mínimo obligatorio todavía no se reparte. Pero después agregaba,
clasificar las cuentas que se han reconocido relacionado con los dividendos al 31 de diciembre del año 2020, ¿verdad? E indique cómo se presenta en el estado de la posición financiera, si afecta el resultado del ejercicio en la fecha que ocurren los hechos, y su hoja de respuesta tiene que usar este esquema. Poner la cuenta afectada, la clasificación, esto quiere decir si es cuenta de patrimonio, si es cuenta de resultados, si es cuenta activo, cuenta de pasivo, dónde se presenta en el estado financiero, si se presenta en el patrimonio restando al capital o restando a la utilidad. Afecta el resultado del ejercicio, pero ojo, esto no significa que afecte porque le restamos, porque no, el resultado del ejercicio no se ha modificado. El resultado del ejercicio fueron los 150.000. Entonces, no estamos diciendo que eso aumente o disminuya. Estamos, en este otro caso, es la manera como presentamos la información. Después dice, identifique e indique para los reconocimientos vinculados a dividendos ocurridos durante el año el monto y el efecto en patrimonio que han producido y dónde se han materializado las variaciones cuando sea el caso. En su hoja de respuesta utilice el esquema de respuesta. Bueno, el esquema, ¿verdad?, que proponemos a continuación. Aquí tendría que ir el reconocimiento, vale decir, aquí va un asiento, que cuenta cargo, que cuenta bono. ¿Por cuánto monto? ¿Cómo afecta eso en el patrimonio? ¿Lo afecta, no lo afecta? Si lo afecta, ¿dónde se materializa el cambio? ¿Se fijan? Entonces vamos a analizar la solución de este problema, ¿ya? En eso va a consistir la clase de hoy. Ya el próximo fin de semana les pondré otra. Tenemos nosotros que, en este caso, si yo les preguntara cuál es el capital pagado, ustedes tendrían que decir que era el capital, menos las acciones que no se han suscrito y menos las acciones que están suscritas pero no pagadas. ¿Cómo determinamos el total de capital suscrito? ¿Verdad? Las 12.000 menos las 1.000 da que son 11.000 suscritas. De esas están pagadas la diferencia de 11.000 con 3.000, o sea, 8.000 están pagadas, suscritas y pagadas. Ellas son las que tienen derecho a dividendo y esas son las que hay que considerar para efecto de calcular el dividendo mínimo obligatorio por acción. La pérdida acumulada, obviamente, tiene que tomarse en cuenta la utilidad menos eso, nos daría el resultado líquido a distribuir. Aquí el dividendo provisorio, lo que se pagó anticipadamente, fueron 9.000. Veamos entonces, ¿qué pide? Que determine el patrimonio y el valor libre de la acción antes de, en realidad debiera decir antes de los dividendos mínimos obligatorios, pero no queríamos dar esa información. Entonces ustedes tienen que saber que cuándo vamos a distribuir el resultado propiamente tal, cuando el directorio le aprueben en la junta la propuesta que haga de distribución. Lo que hay que hacer al cierre del año 2020 es el reconocimiento de los dividendos mínimos obligatorios, si es que corresponde. ¿De acuerdo? Y todo eso en relación a los dividendos provisorios, que es lo que acabamos de ver como presentación. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el capital pagado, le agregamos la utilidad del ejercicio, le rebajamos la pérdida acumulada, eso nos da 300, y menos el dividendo provisorio nos da los 321.000, ¿verdad? Ese es el patrimonio antes de dividendos provisorios. El patrimonio. El valor libre entonces de la acción, después de hacer eso, son los 321 dividido por los 8.000. Ese sería el valor libre de la acción total de patrimonio, que no es lo mismo que tomar el valor pagado por acción, que ahí tendríamos que tomar el capital pagado dividido por 8.000 y ahí nos daría el capital pagado por acción. Determina el dividendo mínimo obligatorio. Ya les dije que determinar 90.000, a eso le aplicamos 30%, nos da 27.000. ¿Cuánto es el dividendo por acción del dividendo que debiéramos pagarle?
independientemente que ya esté anticipada una parte o que quede por pagar. El dividendo por acción son los 27.000 dividido por 8.000, da 3,375 por acción. Después dice, contabilice el acuerdo de pago del dividendo mínimo obligatorio. Nos devolvemos porque eso ya ocurrió. Eso ocurrió, supónganse aquí el 31 de diciembre del 2020, porque no saben en qué me ocurrió. Podrían poner XX también, ¿ya? Y ahí ustedes, XX de diciembre del 20 o XX 2020. Dijimos dividendo mínimo obligatorio, dividendo por pagar. ¿De acuerdo? Ahí hay que dividir por las 8.000 acciones que están suscritas y pagadas, si es que eso hubiera a la fecha hubiera ocurrido así, y ahí tendríamos el dividendo provisorio por acción. ¿De acuerdo? Y bueno, y dijimos dividendos por pagar a banco. Pero ¿qué tenemos que hacer también al 31 de diciembre? Porque pide los asientos que correspondan. Reconocer, dice. Lo que tenemos que cargar es el dividendo mínimo obligatorio. Esta es otra modalidad. Ustedes se fijan, aquí nosotros debimos haber puesto ¿qué asiento? Si lo hacemos el 31 de diciembre. Perdona, yo aquí me confundí, estaba hablando del dividendo mínimo obligatorio y hablé del dividendo mínimo, dividendo provisorio, por favor pongan atención. Entonces nosotros, recuerden, al 31 de diciembre, ¿qué había que contabilizar? El dividendo mínimo obligatorio. ¿Por cuánto? Por la diferencia que hay, 27.000 menos 9.000 que habíamos ya pagado, nos quedan 18.000, ¿ya? O, en lo que no les había querido contar, que no es la solución que ustedes me tienen que dar, es reconocer todo el dividendo mínimo obligatorio, abonar dividendos provisorios y abonar dividendos por pagar por 18.000. Cualquiera sea la forma, aquí en este caso la variación patrimonial es de disminución solo por 18.000. Porque el otro dividendo, por eso olviden lo que dije respecto a que aquí ponían XX, porque en realidad no estábamos hablando de cuando se había declarado el dividendo provisorio, sino de cuando tenemos que declarar el dividendo mínimo obligatorio. Me disculpan, estoy un poquito cansada. A cualquiera le pasa. Bueno, veamos después del dividendo mínimo obligatorio. Se lo había explicado antes con palabras lo que iba a hacer y ahora mirando los números me equivoco. Pero cualquier duda me pregunto. Si se ha registrado el dividendo por 18.000, tenemos entonces que tendríamos que hacer así esta presentación del patrimonio. O sea, si hicimos eh, que debiera ser el asiento, ¿verdad? Quedaría por 18.000 y quedarían los dividendos provisorios por 9.000, eso da 27.000. La otra forma era, si ustedes se fijaron que si yo hubiera ocupado esta solución, que era la que les dije que no le iba a mostrar, pero en esta prueba la puse porque parece que le expliqué, pero si ustedes se encuentran con ella la pueden entender, se rebaja dividendo provisorio, por lo tanto queda en cero. Y aquí les va a aparecer a ustedes los dividendos mínimos obligatorios 27.000. Pero yo, da lo mismo, ¿verdad? Pero yo no quiero esa solución, la solución es la de arriba. Van a quedar las dos cuentas, dividendos provisorios y dividendos mínimos obligatorios. ¿De acuerdo? Así que esto es una explicación solamente. Después, ¿qué venía? Clasificar las cuentas. Dividendos provisorios, que es la cuenta que se movió, ¿verdad? Por este asiento. Dividendos provisorios, dividendos por pagar, dividendo mínimo obligatorio. Entonces, dividendo provisorio es una una contracuenta de patrimonio, ¿ya? Se presenta rebajando el rubro patrimonio, rebaja la utilidad del ejercicio, o sea, pérdida y ganancia. Y no afecta el resultado del periodo, ¿verdad? No crean que porque rebaja, no se refiere a eso, sino que afecta pérdida y ganancia, o sea, afecta el resultado del ejercicio, si es más o menos, no cuánto hemos distribuido, ¿de acuerdo? Dividendo mínimo obligatorio es una cuenta de patrimonio, contracuenta, se presenta rebajando al patrimonio, particularmente a utilidad del ejercicio, pérdida y ganancia, y no afecta el resultado del periodo.
Dividendo por pagar es una cuenta de pasivo, se presenta en el pasivo corriente y no afecta al resultado del periodo. La cuenta dividendos provisorios, ¿verdad? Acá estamos contestando la otra parte, porque aquí esta fue la cuenta, solo hablaba de las cuentas, y acá decía, haga el reconocimiento. ¿Y cuál fue el reconocimiento que usted hizo? Hizo dividendos provisorios y dividendos por pagar. De ahí es donde me quedó dando vuelta a mí, luego dividendos por pagar a banco. Entonces, el hecho que reconoce el pago de dividendo. Estas son las cuentas. ¿Cuál es el efecto que producen estas cuentas? Producen una disminución del patrimonio que, en este caso, al tomar los dos asientos, en realidad se materializa en una variación de activos. Si solo tomamos ese registro antes del pago, estaría afectando el aumento pasivo. Pero como ya se canceló el pasivo entregando activo, hay que decir que disminuye el activo banco efectivo. ¿Qué pasa con el dividendo mínimo obligatorio que hicimos al final? Cualquiera de los dos asientos. Nosotros vamos a analizar esto. Dividendo mínimo obligatorio, dividendos por pagar. Ya tenemos entonces que la cuenta constituye una disminución de patrimonio, ¿ya? Recuerden que esta se presenta rebajando también el resultado del periodo a pérdida y ganancia, y la materialización de la disminución estuvo en dividendos por pagar, porque esos no se han pagado en abril, después de abril, cuando haya la declaración definitiva de dividendos, entonces se va, digamos, ese saldo que aparezca dividendos por pagar se va a tener que cancelar. Después dice, indique el monto y efecto del patrimonio que han producido los reconocimientos vinculados a dividendos y no se han materializado. Esa era la que acabamos de responder ahí. Lo que pasa es que se me fue para abajo la pregunta. Y después de toda la distribución y luego de la absorción de pérdida acumulada en enero del año 21, no se pregunta, el patrimonio quedaría así. 240 capital pagado con las cuentas que corresponden, porque todavía no se han cerrado esas cuentas. La utilidad retenida, que se llevaron 9.000. Acuérdense que dice el patrimonio después de la distribución del resultado, todavía no se ha pagado. Se pagaron 9.000 de dividendo provisorio, porque se hizo con la diferencia, y tenemos que estamos rebajando dividendo mínimo obligatorio. Aquí tenemos los 303.000 y nos daría ese valor libro por acción. Ese sería el ejercicio, yo les pido que lo revisen, porque la verdad es que se pueden hacer múltiples ejercicios y no hay que confundirse, ¿ya? Así es que creo que hicimos una clase bien cortita y porque la verdad es que me quedó la duda si se está subiendo. Que estén muy bien, estudien, prepárense y que tengan un buen 1 de mayo. Luego voy a dejar de compartir y vamos a terminar la grabación, ¿ya?